Me llamo Rogelio y soy trailero desde hace más de 30 años. He recorrido casi todo el país y he visto de todo, desde accidentes horribles hasta cosas que nadie creería. Esta historia que voy a contarles pasó hace poco en uno de esos tramos solitarios de la Sierra de Oaxaca, donde la carretera se enreda entre los cerros y parece que el tiempo se detiene. Yo iba rumbo a Tuxtla Gutiérrez con una carga de acero. Salí desde Puebla como a las 3 de la tarde y todo iba bien, pero ya sabes cómo es esto. A veces las vueltas se alargan y te cae la noche en los peores lugares. Serían como las 9 cuando empecé a sentir que algo no andaba bien. Ya había pasado por San José del Pacífico y estaba por una zona donde no hay ni un alma, ni luces, ni casitas, nada. Nomás monte y curvas cerradas. La niebla cayó de golpe, espesa, como si te envolviera. Bajé la velocidad y puse las luces altas, pero apenas podía ver unos metros adelante. Iba concentrado, cuando de pronto vi una figura parada justo a la orilla del camino. Era una mujer, vestida de blanco con el cabello largo y la cabeza agachada. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda, alguien que se había accidentado o algo, pero no entendía qué hacía allí, sola, a esa hora, en ese lugar. Cuando pasé junto a ella, volteó a verme. Tenía la cara pálida, como de papel, y los ojos completamente negros. No supe si frenar o seguir, pero me dio tanto miedo que nomás aceleré. A los pocos minutos, ya con el corazón latiendo con fuerza, vi otra figura más adelante. Era igual, otra mujer de blanco, parada justo igual que la primera. No puede ser, dije en voz alta. Frené un poco, pero esta vez no bajé la velocidad tanto. Al pasar junto a ella, no se movió. Pero cuando la dejé atrás, la vi en el retrovisor. Levantó la mano como despidiéndose. Me puse helado. Sentí algo en el cuello, como si alguien me estuviera mirando desde dentro del camarote. Seguía manejando, pero ya con el alma en un hilo. Sentía una presión en el pecho, como si algo fuera a pasar. Y pasó. Al tomar una curva muy cerrada, vi otra figura. Esta vez no estaba a un lado, estaba en medio del camino. Frené de golpe, sentí que el tráiler se me iba de lado. Alcancé a controlar, pero el motor casi se apaga. Cuando las luces la alumbraron de frente, pude verla bien. No era una mujer, era una niña. Vestida igual, pero con el rostro totalmente desfigurado, como si le hubieran arrancado la boca. Se quedó mirándome unos segundos y luego desapareció. No corro, nunca corro, pero esa noche pisé el acelerador como si algo me persiguiera, y la neta, sentía que algo lo hacía. En el retrovisor, juro por mi madre, vi por unos segundos esas 3 figuras paradas en la carretera, viéndome alejarme. Ya no eran personas, eran sombras, eran cosas que no pertenecen a este mundo. Llegué a un paradero como 1 hora después, y no pude ni bajarme. Me quedé dentro del tráiler, temblando, con el radio apagado y sin ganas ni de cenar. Esa noche no dormí. Cuando le conté esto a otros compañeros traileros, más de uno me dijo que por esos tramos hay historias, que muchos han visto las mujeres del monte, como les llaman algunos. Almas en pena que aparecen justo en las noches frías y con neblina, buscando a quien llevarse. Una semana después, ya más calmado, me tocó otra ruta por el mismo rumbo, pero esta vez decidí pararme a platicar con un viejito que tiene un puestecito a la orilla de la carretera vendiendo café y pan de yema. Le conté lo que vi, nomás para ver su reacción. No me respondió al instante. Se quedó viéndome muy serio, como si supiera algo que no quería decir. Al final, solo murmuró: «Aquí no eres el primero que ve eso». Desde hace muchos años se aparecen esas mujeres.
Dicen que eran de un pueblo que desapareció entre las montañas. Hubo un derrumbe hace más de 40 años. Murieron todos. Las que tú viste eran las que no encontraron. Me fui con más preguntas que respuestas, pero con la certeza de que eso que vi no era producto del cansancio. He manejado de madrugada infinidad de veces, he tenido desveladas brutas, pero jamás había sentido ese tipo de miedo. Y lo peor es que no me dejaron en paz del todo. Durante semanas soñaba con ellas. A veces las veía entre los árboles, otras veces sentía que estaban paradas junto a mi cama. Una noche incluso desperté y juro que vi una silueta blanca en la puerta del cuarto del tráiler. Me quedé congelado, sin poder moverme, como si algo me estuviera sujetando. Ya no acepto rutas por la Sierra de Oaxaca si son de noche. No me importa perder la chamba o que me llamen miedoso. Ese tramo, después de las 10, no es para gente viva. Tal vez hay almas ahí atrapadas o tal vez algo peor, pero lo que sea, no quiere que estemos ahí. Así que si un día pasas por la Sierra de Oaxaca y ves a alguien vestido de blanco en la carretera, no frenes, no te detengas, no mires, solo sigue manejando. Me llamo Rodrigo Méndez. Llevo más de 20 años manejando tráiler y he pasado por casi todas las carreteras del norte del país. Pero lo que viví en esa maldita curva de la 85D, entre Monterrey y Nuevo Laredo, no se lo deseo ni al peor trailero que conozco. Aquel día tenía que entregar una carga de materiales a una empresa en Nuevo Laredo. Había salido de Monterrey como a las 5 de la tarde, pero entre la espera en la bodega y una parada rápida para cenar en un puesto de tortas, terminé agarrando carretera ya bien entrada la noche. Me había tocado una carga de varilla para una constructora de por allá, y aunque el pago era bueno, siempre que me tocaban entregas de noche me daba mala espina. Iba solo, como casi siempre. La radio no agarraba señal, así que solo llevaba el motor como compañía. La carretera estaba sola, lo cual se me hizo raro, porque normalmente hay algo de tráfico de noche, aunque sea de otros compañeros que van para el norte. Pero esa noche, nada. Solo mi tráiler y el monte a los lados. La oscuridad era espesa, no se veía ni una luz a lo lejos, ni un poste, ni un carro, ni un alma. Iban a dar las 12 cuando pasé por un tramo que los viejos del gremio conocen como la curva de los muertos. Yo, la neta, nunca había creído en esas cosas. Siempre decía que eran cuentos PA asustar a los nuevos, pero desde esa noche ya no me burlo. Venía bajando una pendiente suave y justo al dar la vuelta en la curva vi algo raro a la orilla de la carretera. Una persona parada, como esperando algo. Cuando me acerqué más, me di cuenta que era una mujer. Iba vestida con ropa muy anticuada, como de hace décadas, y con el cabello largo tapándole la cara. Tenía las manos colgando a los lados y los pies descalzos. La piel le brillaba pálida con los faros del tráiler. Al principio pensé que era alguna señora que se había quedado varada o que pedía aventón, pero cuando pasé a su lado no se movió ni tantito. Solo se quedó ahí parada, con los brazos colgando, sin voltear. Sentí un escalofrío en la nuca, pero no paré. Lo peor vino después. Apenas unos 10 minutos después de pasar a esa mujer, empecé a sentir frío dentro de la cabina. Frío de ese que te cala hasta los huesos, aunque tengas la calefacción prendida. Luego, de la nada, olió a quemado, como si estuviera saliendo humo del motor, pero al revisar los medidores todo estaba normal. Fue entonces cuando la vi por el retrovisor. Esa misma mujer venía sentada en el camarote detrás de mí. Casi me voy del camino del susto. Giré la cabeza en chinga, pero no había nadie.
El asiento estaba vacío. Pensé que tal vez el sueño ya me estaba haciendo ver cosas, así que me orillé en un paradero y bajé del tráiler a tomar aire. Me apoyé en la defensa y me prendí un cigarro con manos temblorosas. Pero cuando bajé, escuché que se cerró la puerta de la cabina. Me congelé. Me regresé lo más rápido que pude. Abrí la puerta de un jalón y, claro, no había nadie. Pero el asiento del copiloto estaba hundido, como si alguien hubiera estado sentado allí. El cenicero estaba abierto y había una colilla de cigarro que no era mía. Nunca supe de dónde salió. Decidí no quedarme más en ese lugar. Subí y seguí mi camino, pero el ambiente dentro del tráiler era pesado. El olor a quemado seguía y el frío era cada vez más intenso. Prendí la calefacción a tope, pero nada servía. Empecé a rezar lo poco que me acordaba. Incluso saqué una medallita de San Cristóbal que me regaló mi madre cuando empecé en esto. La colgué del espejo retrovisor. Ya faltaba poco para llegar a Nuevo Laredo cuando vi algo que me marcó para siempre. En plena carretera, al frente, estaban varias personas paradas, como esperando algo. Mujeres, hombres, hasta niños, todos con la misma mirada vacía, todos con la ropa sucia, desgarrada, todos me veían, y entre ellos, al frente, la mujer de la curva. No frené. Cerré los ojos un segundo y pasé como si nada. No sentí ningún golpe, ningún impacto. Al voltear por el espejo retrovisor, ya no había nadie. Pero el susto no terminó ahí. Cuando llegué a la bodega, como a las 3 de la mañana, bajé la carga sin decir nada, firmé papeles y salí directo al hotel más cercano. Esa noche no dormí. Me quedé sentado viendo la puerta del cuarto, esperando que no se abriera sola. El frío seguía en mis huesos. Al día siguiente, fui a desayunar con unos compañeros en una fondita del centro. Les conté lo que me había pasado. Uno de ellos, un trailero viejo, me vio serio y me dijo: «A ti se te subió la de la curva, compa. Dicen que cuando pasa eso es porque te querían llevar, pero algo te salvó». Desde entonces, evito esa carretera de noche, y si no me queda de otra, paso por la curva rezando. Porque sé que esa mujer sigue ahí, y sé que un día va a subirse de nuevo al camarote. Tal vez la próxima vez no se baje. Y tal vez ni yo tampoco. Me llamo Enrique y llevo más de 20 años trabajando como trailero. He rodado por casi todo México, de norte a sur, y créeme que me ha tocado ver de todo: asaltos, accidentes, animales en la carretera, hasta narcos. Pero lo que viví una madrugada en la carretera vieja de Huichapán a Ixmiquilpan, Hidalgo, no se compara con nada. Era noviembre, hacía frío y traía una carga urgente que tenía que entregar antes del amanecer. Me avisaron que la autopista estaba cerrada por mantenimiento, así que no me quedó de otra más que tomar el tramo libre. No lo pensé mucho, solo quería cumplir con mi chamba y regresar a casa. Era uno de esos viajes que planeas terminar sin contratiempos, solo llegar, entregar, dormir y listo. Pasaban de las 2 de la mañana cuando entré a ese camino solitario, oscuro como boca de lobo, ni un alma por ningún lado. Mi radio no agarraba ninguna estación y el celular ya no tenía ni una rayita de señal. El único sonido era el motor del tráiler y el crujido de las llantas sobre el asfalto viejo. Iba solo, como siempre, y para no dormirme le daba tragos a mi termo con café cargado y comía cacahuates enchilados. Todo iba en calma, hasta que vi a una mujer parada a la orilla del camino. Vestía de blanco, con el cabello largo y suelto. No hice caso, pensé que era alguna señora del rumbo, tal vez perdida o esperando ayuda, pero la volví a ver como 2 kilómetros más adelante, igualita. Mismo vestido, misma cara, misma postura.
Ahí me dio un mal presentimiento. Empecé a sudar frío y hasta le bajé al volumen al estéreo. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, el cansancio jugando con mi mente, pero no era la primera vez que manejaba tantas horas seguidas. Conozco bien mi límite, y esto no era normal. Unos metros más adelante me topé con un tráiler atravesado a media carretera. Frené de golpe, casi me lo llevo. Me bajé corriendo a ver si había alguien, tal vez un choque, pero no había ni luces, ni placas, ni señales de accidente. El tráiler parecía viejo, abandonado. Lo rodeé con cuidado y cuando pasé por la cabina, casi se me sale el alma. Había un hombre sentado al volante. Pálido, los ojos bien abiertos mirando al frente. Le grité: «Oiga, ¿está bien?». No respondió. Me acerqué más y fue cuando me di cuenta que no respiraba, pero tampoco olía mal ni nada. Lo más raro era que tenía las manos firmes en el volante, como esperando el arranque. Parecía una estatua o un cadáver reciente. Retrocedí asustado, y cuando volví a voltear, ya no estaba, ni el tráiler, ni el hombre. Nada, solo mi tráiler estacionado ahí con las luces altas. Me subí temblando, metí velocidad y quise largarme lo más pronto posible. Y entonces la vi otra vez, la mujer de blanco, parada justo frente a mí. Le pasé por un lado, o eso pensé. Pero cuando miré por el retrovisor, ya estaba sentada en el asiento de copiloto. No supe cómo entró. No escuché la puerta, pero ahí estaba, mirándome con unos ojos huecos, sin vida. Me recorrió un frío que no se me quitó ni subiéndole al calefactor. No podía moverme. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. El volante se me fue de lado, me salí del camino y terminé atorado en una cuneta. Cerré los ojos y empecé a rezar. Cuando los abrí, ya no estaba. Ni la mujer, ni el tráiler cruzado. Nada. Solo yo, el frío y el camión encendido. Me quedé ahí hasta que amaneció. No pude ni dormir. Me temblaban las manos y las piernas. Sentía que, si me volvía a mover, algo me iba a jalar por la ventana. Un señor del rumbo me ayudó a salir del atascadero. Era un viejito con sombrero y machete al cinto. Le conté lo que vi. Pensé que se iba a burlar, pero solo me dijo: ¿La vio también? A la señora que se aparece cuando alguien está por morir en esa curva. Me contó que hace años un trailero se mató ahí, que murió calcinado. Dicen que venía dormido y no alcanzó a dar la vuelta. Desde entonces, muchos han visto su tráiler fantasma, un camión sin placas, viejo y oxidado, que aparece de la nada. Y que la mujer, esa mujer que viste, es su esposa. Murió días después de tristeza, y ahora su alma se le aparece a los que corren peligro en ese tramo, como avisando que no se acerquen más. Desde ese día no vuelvo a manejar por caminos libres de noche. Prefiero las casetas, aunque me deje sin ganancia. Esa mirada la tengo grabada, y el tráiler sin placas, con el chofer que ya no respiraba, nunca lo voy a olvidar. Regresé a ese tramo una vez más, meses después, de día, solo por curiosidad, pero no vi nada. Todo normal, solo una cruz chueca en la curva, con flores secas y un rosario colgado. Me estacioné y me bajé. Me quedé parado ahí como 10 minutos, sin saber qué hacer. Pensé en rezar, pero no me salieron las palabras. Mejor me subí y me fui, y ya no he vuelto. Dicen que si lo ves una vez, no pasa nada. Pero si lo vuelves a ver, ya no sales de ahí. Me llamo Jesús y soy trailero desde hace ya más de 20 años. He cruzado medio México en mi camión, pero lo que viví en la 307D, esa carretera entre Cancún y Playa del Carmen, es lo único que todavía me quita el sueño.
Esa noche iba con una entrega urgente para un hotel en Tulum. Eran como las 2 de la mañana y yo venía solo. Aunque uno piensa que esa zona es puro turismo y lujo, la neta es que hay tramos oscuros, sin ni una pinche lámpara ni rastro de civilización. Puro monte cerrado y una negrura que se traga hasta las luces del tráiler. A veces te cruzas con otro vehículo cada media hora si bien te va, pero esa noche ni las luces de otro coche vi en mucho rato. Venía con música bajita, medio adormilado, cuando de repente el radio se llenó de estática. Pensé que era por la zona, pero se apagó de golpe. Luego las luces delanteras empezaron a parpadear como si algo las estuviera drenando. Ya me ha pasado antes con el alternador, pero esto era diferente. Sentí cómo me recorría un mal presentimiento por el cuerpo. Me enderecé en el asiento, apagué la música y fue cuando lo vi. En uno de esos parpadeos alcancé a ver algo parado a mitad de la carretera. Frené en seco. El tráiler se tambaleó con el chillido de las llantas y quedé a unos cuantos metros de... no sé cómo explicarlo. Era como un hombre, pero deforme, flaco, cubierto de algo que parecía lodo o algas, como si lo hubieran sacado de un cenote. Medía fácil más de 2,5 metros y los ojos eran 2 huecos blancos, sin pupilas. La piel le colgaba en algunos lados como si estuviera podrida o quemada. No se movía, solo me miraba. Metí reversa queriendo poner distancia, pero las luces se apagaron por completo un segundo y sentí un golpe fuerte en la puerta del copiloto. Como si alguien la hubiera reventado con el puño. Saqué la lámpara que siempre cargo y apunté hacia allá. No había nada. Ni una rama moviéndose, ni rastro de animal. El aire se sentía denso, como si pesara más. El silencio era extraño, absoluto, hasta que lo rompieron los pasos arriba. Encima del tráiler. Pesados, lentos, como si algo caminara sobre el toldo. Me quedé congelado. Luego un golpe seco en el techo. ¡Pum! ¡Pum! Como si algo enorme se arrastrara, algo que tenía garras, porque hasta se escuchaba el raspón sobre la lámina. Pensé en bajarme, en correr, pero ¿a dónde? No había nada alrededor, estaba atrapado. Cerré los seguros, encendí el motor y arranqué a toda velocidad. Pasaron unos 5 o 6 minutos y el peso desapareció. Me atreví a ver por los espejos, y allí iba, corriendo junto al tráiler, a esa velocidad. Corría agachado, con las extremidades largas, como un pinche animal. Su cara era una mezcla de jaguar, murciélago y humano. No era máscara, era real, y sonreía, como si disfrutara del miedo. Le colgaba la lengua, larga y oscura. Iba sin hacer ruido, flotando a ratos, como si no necesitara tocar el piso. Me desvié a un tramo iluminado, donde había una caseta vieja que recordaba de viajes pasados. Me orillé con la esperanza de que la luz lo espantara, pero no. Se detuvo a unos metros. Ya no sonreía, solo respiraba agitado. Yo salí con un tubo en la mano, le grité que se fuera. Mentira, estaba a punto de orinarme del susto. Y sin aviso, corrió al monte, no de forma normal. Se desvaneció entre las sombras, como si el monte mismo lo hubiera jalado, ni ramas moviéndose, ni crujidos, solo nada. Al llegar a Tulum, el guardia del hotel me dijo: ¿viene de la 307? Anoche una pareja vio lo mismo. No es la primera vez. Le decimos el habitante del tramo negro. Me quedé frío. No le pregunté nada más, solo firmé y me largué. Pero ahí no termina. 2 días después, cuando iba de regreso, pasé por el mismo tramo pero ya de día. Me detuve en una gasolinera antes de entrar a la zona que recordaba. Le pregunté a un viejito que estaba limpiando los parabrisas de los coches si conocía alguna historia rara de esa parte de la carretera. El señor me miró, se quitó el sombrero y me dijo:
Mijo, en ese tramo antes había un templo viejo de los antiguos. Lo destruyeron para hacer la autopista. Desde entonces, muchos dicen que algo se quedó en el monte, un guardián o un castigo. Ya varios lo han visto. Trailero, turista, no importa. Si lo ves, ya te lleva marcado. No dormí bien por semanas. Soñaba con esa cara, con ese cuerpo siguiéndome por el retrovisor. A veces aún lo veo en los sueños, corriendo junto a mi tráiler, esperando que vuelva a pasar de noche. Desde entonces, por esa carretera, solo paso de día. No importa si me tardo más, yo sé lo que vi, y te juro que no era de este mundo.